estudiando carta a los Hebreos. Hoy vamos a mirar el capítulo 5, carta a los Hebreos, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 11. Estábamos hablando acerca del gran sumo sacerdocio de Jesús, que va a continuar en el capítulo 7, 8, 9 y 10. Pero ahora el autor hizo un paréntesis. Hermanos, el autor hizo un paréntesis porque tiene algo que decirnos. Y este es el tercer paréntesis que hace de esta carta, y es una amonestación muy fuerte. Él está enseñándonos la supremacía de Cristo. El autor viene hablándonos acerca de que Jesús es mayor que los profetas. Viene diciendo que Jesús es mayor que los ángeles. Viene diciendo que Jesús es mayor que Moisés, que es mayor que Josué. Viene diciendo que es mayor que todo el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero ha hecho varios paréntesis, como que él dice: está bien, les estoy enseñando, pero yo veo algo ahí y yo tengo que parar. Y comenzó a hablarnos acerca del sacerdocio de Jesús, y quería hablar del sacerdocio de Melquisedec, pero dijo: no puedo, yo tengo que parar para hacer una amonestación dura a la iglesia. Porque como lo hemos visto, a la carta a los Hebreos se escribe, y los recipientes allí, que no son muy claros dónde se encontraban, se cree que es la iglesia entonces universal, pero que son, al ser hebreos, creemos que son judíos que se habían entregado al evangelio, que conocían muy bien el antiguo pacto, pero que ahora por situaciones distintas estaban retrocediendo, estaban volviendo a judaizar, estaban volviendo al mundo. Muchos estaban muy tranquilos dentro de la congregación, al punto que vamos a ver más adelante, que no querían doblar las rodillas, que no se querían congregar, y algunos ni siquiera eran cristianos, tenían un conocimiento del evangelio en su cabeza, pero no eran creyentes, de tal manera que no estaban rendidos al evangelio, y por eso él tiene que hacer paréntesis para amonestar como lo hace ahora. Y en la amonestación que tenemos, hace 8 días habíamos quedado hasta el versículo 10 de Hebreos 5, vamos a leer desde el versículo 11, aunque esto es largo, pero voy a leer solamente hasta el versículo 3 del capítulo 6, que es la gran amonestación, y luego entramos a hablar de la apostasía. Usted tiene en la Biblia ahí un título que dice advertencia contra la apostasía, pero la primera parte es una amonestación fuerte, pero luego habla de la apostasía. Entonces dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero hablar el día de hoy y dentro de 8 días, si Dios me lo permite, acerca de la inmadurez espiritual. Y voy a hablar de la inmadurez espiritual porque nosotros aquí predicamos expositivamente y nos tocó. Como decía el pastor Gabriel en uno de sus mensajes, gústenos o no, nos toca predicar el versículo. Nosotros no somos personas que extraemos de la Biblia temas favoritos y repetimos lo mismo. Nosotros queremos predicar todo el consejo de Dios. Y al predicar todo el consejo de Dios no podemos saltar. Así que el apóstol, o mejor el escritor a la carta a los Hebreos, creemos que yo estoy de acuerdo que es Apolo, bueno, ya dije. Ya verá cuál le pone, otros creen que es el apóstol Pablo. Creo que Juan Calvino decía que era el apóstol Pablo, me parece. O Apolo, no recuerdo, o era Martín Lutero. Uno de los dos decía que muy posiblemente era Pablo. Bueno, entonces él viene hablando acerca del gran sumo sacerdocio. Y mi tema en esta mañana
porque el autor cambia de tema para entrar a una confrontación debido a la inmadurez espiritual. Por eso el tema es inmadurez espiritual, pero esta mañana quiero hablar acerca de una confrontación a los oyentes, y voy a hablar solamente de versículos 11 al 14, pero quiero que miremos el versículo 10, que dice, y está hablando del sacerdocio de Jesús, y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces el pasaje comienza acerca de esto, y el contexto nos dice que se refiere al orden de Melquisedec. Es decir, recuerden que él viene hablando acerca del sacerdocio arónico de Aarón, que es de la tribu de Leví, y vemos cómo quedó totalmente inferior, y luego dice que se necesitaba ahora Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Él no es de la tribu de Leví, de hecho Jesús es de la tribu de Judá. Ya hemos dejado claro que para ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser de la familia específicamente de Aarón, que Dios era el que llamaba. Pero ahora Dios llama a Jesucristo, no de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, pero lo llama no en el sacerdocio arónico, sino en un sacerdocio más alto que se conoce en Génesis 14, y también lo usa el Salmo 110, habla acerca de ese sacerdocio de Melquisedec, y es un sacerdocio mucho más grande. Es más, es un sacerdocio eterno que tipificaba el sacerdocio de Jesús, y eso lo va a explicar claramente del capítulo 7, así que yo les digo, todavía no hemos hablado nada más que es eterno. Es lo que hemos dicho, el sacerdocio de Melquisedec. Lo que nos interesa ahora es que es un sacerdocio eterno, y que tipificaba al sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio eterno. Entonces él termina diciendo en el versículo 10, y Jesús fue declarado por Dios, es decir, así como Aarón fue declarado sumo sacerdote. No tengan temor, y escuchen lo que está pasando. Lo que está pasando es que estos judíos que habían abrazado el evangelio ahora estaban volviendo otra vez al judaísmo, es decir, vuelven a tomar el sacerdocio de Aarón. Por eso él tiene que decir, y así como Aarón fue declarado y su familia sumos sacerdotes, Jesús también fue declarado por Dios sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Y ahí él iba a saltar al capítulo 7 a seguir hablando de ese sacerdocio, pero hay un pero y hay un paréntesis del capítulo 6 que es lo que nos toca. Y por eso yo quiero hablar 4 cositas. El tema de esta mañana es una confrontación a los oyentes. ¿Está listo? Una confrontación a los oyentes. Número 1, el estado actual de los oyentes es de aletargamiento espiritual, según el versículo 11. El estado actual de estos creyentes a los cuales les escribe es un estado de aletargamiento espiritual. Ahora yo quiero hacer aquí una salvedad, y es la siguiente. La carta a los hebreos tiene tantas cosas y tantos temas y a veces algunos temas parecieran contradictorios. No son contradictorios. Lo que pasa es que hay que entender, lamentablemente es así, que tanto la iglesia que está acá en los hebreos como todas las iglesias locales en toda la historia del cristianismo han tenido creyentes verdaderos. Han tenido creyentes verdaderos, flojos y perezosos, vagos en la vida espiritual, que no quieren caminar con Dios aunque son creyentes. Han tenido y tienen personas hipócritas que son falsos, no son creyentes verdaderos, pero están ahí, pareciera que son, pero no son. Y también ha tenido y tiene personas nuevas en el evangelio que están recién comenzando el evangelio, que es distinto a una persona que lleva años en el evangelio a uno que está recién comenzando. Entonces, cuando él habla, uno tiene que tratar como de descifrar a quién le está hablando. Y esto que vamos a comenzar a hablar ahora, de esta inmadurez espiritual, me voy por el lado de la inmadurez espiritual para entender que le va a hablar ahora a creyentes que son aletargados espiritualmente, aunque también puede ser que le esté hablando a personas que
que están ahí, pero que no son creyentes. Y que les habla de esa manera para que reflexionen, a ver si por fin se arrepienten y pasan a ser creyentes verdaderos. Es lamentable. Yo quisiera que todos los que estamos acá fuéramos verdaderos todos. Pero la verdad, eso lo sabe solamente usted y lo sabe Dios. Yo no lo sé. Yo puedo ver sus obras y a través de sus obras, de su santificación, porque la palabra me da el parámetro para eso, pudiera evaluar. Pero hermano, es que a veces hay tanta hipocresía que a veces los veo tan santos, pero a veces tan diablos, entonces uno no sabe al fin qué es. Y yo creo que por eso hay que hablar de esa manera en términos generales. Entonces, esta confrontación a los, digámoslo así, a los oyentes, mejor, una confrontación a los oyentes. Lo primero que vemos es el estado actual de los oyentes, que es de letargamiento espiritual. Y entonces el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Ahora vamos a verlo mucho, obviamente el capítulo 7. Difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya dijimos que acerca de esto se refiere que iba a hablar acerca de Melquisedec, del capítulo 7. Él tenía el interés de explicarles acerca de Melquisedec. Es como cuando un profesor, hermano, tiene una materia y él la enseña, y luego va a enseñar otra materia, pero comienzan los estudiantes ahí como o lo a preguntar otra vez de la materia anterior, o de pronto él ve que no le captaron, que no le cogieron, y dice, ¿sabe qué? Vamos a repetir, vamos a volver a empezar. Parece que hay un letargamiento. Entonces él está viendo eso allí, y entonces como que quisiera decir, bueno, esto no es que sea difícil, mire, acerca de esto tengo mucho que decir. Y difícil de explicar. No es que él esté diciendo que sea difícil de explicar o que sea difícil de entender en un sentido. ¿Y por qué no es difícil, hermanos? Se supone que si es la carta a los hebreos, y los hebreos han sido judíos, ellos conocen el antiguo pacto al derecho y al revés. Esto no es gente nueva. Aquí no le está hablando a romanos, aquí no le está hablando a griegos, aquí le está hablando a judíos que conocían la ley al dedillo, es más, hasta se la sabían de memoria. Y ellos tenían que saber quién era Melquisedec, tenían que saber, y aún por el Salmo, que Melquisedec es Jesucristo. Y entonces cuando ellos reciben el Evangelio tenían que quedarse firme ahí, pero parece ser que no. Y entonces él dice, bueno, yo quisiera seguir hablando de Melquisedec, y tengo mucho que decirles, pero es difícil de explicar. Ahora, ¿por qué se me hace difícil explicar? No porque sea difícil, sino por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ese es el ¿qué? ¿Qué puse yo aquí? El aletargamiento, iba a decir alegartamiento. Aletargamiento espiritual, es decir, aletargados, pesados. Esta palabra, os habéis hecho tardos. Yo le voy a decir aquí lo que encontré, pero hay otro que me llamó la atención ya después y no lo puse. Pero tardos es lentos. Os habéis hecho lentos. Os habéis hecho perezosos. Os habéis hecho holgazanes. Os habéis hecho negligentes. Os habéis hecho pesados para oír. Torpe dice ahí, ¿sí? Torpes. O sea, un torpe viene de la palabra como bobo, tonto, que no se puede mover. Es más, la raíz de esta palabra, ¿sabe qué? Se habla de empuje. Eso es lo que significa. Os habéis hecho tardos para avanzar. ¿Usted no conoce la palabra que dice esa persona tiene mucho empuje o arranque? ¿Yo no? Él está diciendo aquí, ustedes no tienen empuje, ustedes no tienen arranque. Ustedes son personas que se han quedado aletargados ahí. Eso es lo que está diciendo. Es decir, no es difícil explicar porque la materia sea difícil, sino porque el oyente es el aletargado. Y eso es tan terrible, mi amado hermano. Como dijo un autor, o mejor otra traducción dice, les entra por un oído
y le sale por el otro. Cuando hay personas así dentro de la congregación, no van a progresar espiritualmente. No van a progresar. Pueden pasarse toda la vida yendo a los cultos y nunca van a progresar. Vienen a un culto, alaban a Dios, entre comillas, reciben la palabra entre comillas, pero salen y son exactamente las mismas personas, o mejor dicho, peor. Porque les voy a decir lo siguiente, aquí hay un problema muy serio y es esto. La Biblia, el Evangelio nos llama a nosotros a crecer. Si un cristiano no crece y se aletarga, es decir, se estanca, como le estaba pasando a muchos acá, y se queda quieto, no solamente no va a crecer, sino que el problema más serio es que va a decrecer. Si usted no está recibiendo de Dios alimento que lo lleve a crecer espiritualmente, usted lo que va a hacer es que va a decrecer espiritualmente. Y lo digo porque en mi vida ha pasado y conozco muchas personas que eso les ha pasado. Deje usted de congregarse, deje usted de recibir la palabra y con el tiempo usted pasará a ser una persona aletargada sin ningún interés en las cosas de Dios. Voy a poner un ejemplo, qué pena, pero voy a poner un ejemplo de mi hija Angie. Mi hija Angie está en otra iglesia y ella canta allá. Por cuestiones de la pandemia, pues ya no cantaron. Y cosas ahí pasaron y bueno, entonces ya dejó de cantar. Yo a veces me doy cuenta que no va al culto y se va por allá con unos amigos de paseo el domingo. Yo digo, ¿por qué? Mi esposa le dijo y yo le dije, como no tenés un compromiso con un ministerio de alabanza que te obliga a estar, y como estás tan libre que si quieres vas y si no, no vas, entonces no vas, ¿sí o no? Porque así es el hombre, porque así eres tú y así soy yo. Necesitamos lamentablemente compromiso dentro de la iglesia en un culto para asistir, porque cuando no tengo ningún compromiso me vale 5 centavos el culto, sabiendo que ahí está Dios, que es mi Padre y mi Salvador Jesucristo, que Él es el dueño de la reunión, y que yo no voy a un culto, mi amado hermano, sencillamente porque voy a hacer algo, porque me necesitan ahí. Yo voy es porque ahí está mi Señor, quien me salvó, y porque lo amo a Él. Entonces mucha gente no le interesa crecer y como resultado van a perder. Jesús lo dijo claramente: el que tiene se le dará más, el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y mi hermano, comienzo con esto: si usted y yo no estamos dispuestos a crecer cada día en la gracia y el conocimiento del Señor, vamos a decrecer. Ahora, este letargamiento espiritual puede suceder, y ya lo dije, pero por personas que están ahí que no son convertidas y que tienen un corazón incrédulo. Si hay personas en una congregación, y aquí me dirijo a los adolescentes, que ojalá pellizquen ustedes que están aquí. Lo digo porque lamentablemente muchos adolescentes teníamos anteriormente y se nos fueron. Si ustedes adolescentes que están aquí no se cercioran de que realmente la vida de Dios está en ustedes, de que han nacido de nuevo, de que son regenerados, a ustedes les va a pasar lo que voy a leer ahora. El aletargamiento espiritual en una iglesia puede darse porque allí hay personas que no son convertidas o que tienen un corazón incrédulo. Miren lo que pasó vamos a Romanos capítulo 28. Y eso está dicho por Isaías. Yo dije Romanos, ay qué pena, es Hechos. Es que Romanos 28 nadie me reviró. Y Romanos tiene 16 capítulos. Oye, ¿yo por qué puse Romanos acá? Hechos 28. Lo dijo el profeta Isaías, lo dijo Jesucristo varias veces, y ahora lo dice el apóstol Pablo. Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, recuerden que Pablo acá está preso en Roma, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaró y les rectificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolas acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Note, hay un grupo que no creía, incrédulos, corazón malo. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Note lo que les dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles. No, ojo con lo que va a decir: de oído oiréis y no entenderéis. Dice que estamos viendo que dice que os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Y aquí tenemos a unos tardos para oír. De oídas oiréis y no entenderéis. O sea, si oye y no entiende, es un tardo para oír. Luego dice: viendo veréis y no percibiréis. Y aquí está la razón: porque el corazón de este pueblo se ha engorosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos otra vez y oigan con los oídos. Es decir, un pesado no oye con los oídos, oye pero no oye, oye la bulla, oye el mensaje, oye al predicador, pero no oye al Espíritu Santo. Y entiende de corazón, dice, no, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, los incrédulos existen, los que no son regenerados existen, y por su pecado tienen un corazón tan endurecido que no van a ver, no van a oír, no van a entender nada de Dios, y por eso ellos no van a ser salvos. Y ese tipo de personas existía cuando el apóstol o el predicador o el escritor de la carta a los hebreos está escribiéndole a esa iglesia, y estaban ese tipo de personas, inconversos, y por eso ellos aletargados espiritualmente. Pero puede ser que sí hay creyentes allí. Otra posibilidad, y yo creo eso, que esto es para creyentes que estaban allí pero que no prestaban atención a la palabra de Dios. Volviendo a Hebreos capítulo 5 versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es creyentes que se habían hecho tardos, aletargados, perezosos, flojos para oír. Y ya voy a explicar qué significa eso, porque la Biblia nos enseña. Mire que ya lo había dicho en el capítulo 2 de Hebreos versículo 1. Vamos ahí un momentico. Capítulo 2 de Hebreos versículo 1 dice: por tanto, ya hemos predicado acá, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Note que ella había advertido: es necesario que con más diligencia. Esta gente no era diligente. ¿Qué tenían que hacer? Atender a las cosas que hemos oído, es decir, el mensaje, la enseñanza, la predicación. Debo pararle bola, debo estar atento a lo que he oído, porque corro el peligro de deslizarme. Ya les había advertido. Y es muy parecido a lo que dice ahora el apóstol Santiago. Vamos a ir allá. Capítulo 1, versículo 21. Y esto es lo que les había pasado. Creyentes con un aletargamiento espiritual, que se habían vuelto flojos, perezosos para oír la palabra. Santiago 1:21, y esto es lo que estaba pasando. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay que desechar primero, porque el engrosamiento del corazón es precisamente estas cosas. Si una persona está cargando con pecado, muy difícilmente va a escuchar la palabra, pero si se aleja del pecado. Dice luego: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, reciban la palabra implantada. Pero mire el 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y este es el punto. ¿Qué es el aletargamiento espiritual? Personas que no son hacedores de la palabra, personas que no obedecen la palabra, personas que no le oran a Dios después de un mensaje al ser confrontados con la palabra para cambio, sino que más bien oyen la palabra y les entra por un oído y les sale por el otro. Es increíble, pero tú y yo no crecemos espiritualmente si hoy escuchamos este mensaje, esta palabra, y seguimos viviendo la vida como si nada.
Pero si hoy usted va a su casa o esta noche o mañana y reflexiona en lo que se enseñó acá y usted le dice: Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo, ¿dónde está mi letargamiento espiritual? ¿Qué es lo que está tomando el lugar de la palabra, el lugar del crecimiento, el lugar de la oración, de la comunión contigo? Y Señor, yo quiero arreglar esto. Entonces soy yo, porque es un hacedor de la palabra de Dios. Y si no se hace eso, dice que seremos solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y mire el ejemplo que pone: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, el que nos lleva, una ley que nos lleva a la libertad, no al libertinaje, la perfecta ley de la libertad, no del libertinaje. Voy a decir algo muy fuerte. A mí me parece que las personas cristianas de verdad, con el letargamiento espiritual, han pensado que la libertad que recibieron no fue una libertad, sino un libertinaje. Creen que Jesús los liberó para seguir pecando. Pero aquel que se preocupa por el crecimiento espiritual cree que el Señor lo liberó para ser santo. Después leer ahí. Volvamos al Hebreos, donde estamos, en nuestro estudio. Número 1, el estado actual de los oyentes del letargamiento espiritual. Número 2, solo soportaban la lechita y no el alimento sólido. Y otra vez, yo quiero pensar que son creyentes a los cuales les está hablando. Claro que cuando entremos al capítulo 6 vamos a ver que no todos eran creyentes, pero bueno. Después de que le dice eso, se han aletargado, tardos para oír. ¿Qué es un tardo para oír, hermano? Llévelo claro aquí, que usted oye el mensaje hoy y no le importa y sigue viviendo lo mismo. Por favor, hermano, si esta semana no le pasa nada, ¿sabe? Yo estoy estudiando teología sistemática y estoy viendo otra vez teología propia. Yo he predicado, tengo 3 series de mensajes en el canal de YouTube sobre los atributos de Dios, y estoy estudiando los atributos de Dios con un teólogo llamado John Vicky. Y yo he llorado estudiando esos atributos de Dios. Y algo que le decía a mi esposa, que lo oré ahora rato, es que uno de los autores, porque son 2 de ese libro, decía, hablando del nombre de Dios, del yo soy el que soy, hablando de la independencia de Dios con relación a nosotros, sus criaturas. Él es el creador distinto de nosotros, las criaturas, y que Él es independiente, no depende de nadie, pero nosotros dependemos de Dios. Él decía, nosotros no debemos tener lista de prioridades. Hay gente que pone lista de prioridades. Jesús Adrián Romero puso una lista de prioridades y dijo que Jesús estaba en el 3er lugar. Falso ese man. Pero usted y yo ponemos listas de prioridades, y él decía, no, que Dios es primero, que la esposa es segundo, tercero los hijos. Con Dios, él decía, no hay lista de prioridades, porque Dios no es primero, Dios es el único. Hermanos, y comienza a hablar. Yo le decía a mi esposa, pareciera que yo no conozco a Dios. Él es tan distinto de nosotros y nosotros tan dependientes de Él, que Él lo es todo. Ahora entiendo por qué la Biblia dice y las confesiones, que el propósito del hombre es vivir para la gloria de Dios, y que nosotros la vida consiste en experimentarlo a Él y gozar de su presencia todo el tiempo. Y ahora entiendo por qué el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque nosotros dependemos de Dios, necesitamos a Dios a cada instante. Pero pareciera que no es eso en nuestras vidas. ¿Y yo por qué me metí por ahí? El aletargamiento espiritual nos impide conocer a Dios. Número 2, dije, solo soportaban estas personas
Por eso hace una confrontación. Solo soportaban la lechita y no el alimento sólido. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, yo no sé cómo lo diría, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso el punto que pongo ahí es, ellos soportaban la lechita, ellos no aguantaban un alimento sólido, parecían bebés, sin ser bebés. Voy a explicar. Porque debiendo ser ya maestros, ojo con la palabra maestros ahí, porque no está hablando a que sean oficiales de la iglesia. Lo que está diciendo es, maestros, hermano, usted es maestro cuando usted conoce el ABC del Evangelio y lo puede transmitir a otra persona. Mire, yo le voy a decir algo, y pensaba esta mañana, eso que tengo allí de Ordo Salutis, o el orden de la salvación, ese es el ABC para nosotros. Si usted no es capaz de explicar un punto de eso, lo veo grave. Y no estoy hablando con los nuevos, estoy hablando con personas que llevan años ya con nosotros, 4 o 5 años y más. Es más, si no se sabe el Ordo Salutis de memoria, que para eso lo tenemos ahí, estamos graves, estamos mal. Si usted no puede explicar, hermano, qué es la regeneración, si usted no puede explicar qué es la conversión, si usted no puede explicar los cinco puntos de la gracia, si usted no conoce las 5 solas y las puede explicar al dedillo, a eso se refiere, o se refiere a ser maestro con mi vida. Es decir, que las personas puedan leer el Evangelio en mí, que los atributos de Dios que están en mí comunicables los pueda transmitir, que el Evangelio que he recibido la gente lo pueda ver en mí, que yo pueda ser maestro. Pero sobre todo, la mayoría de los teólogos dicen que se refiere a poder explicar lo básico del Evangelio a cualquier persona. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, pero no se refiere a personas que han comenzado, porque hay que esperar un proceso y un progreso espiritual, sino que el punto es después de tanto tiempo. No sabemos el tiempo, pero el pastor aquí lo que está diciendo es, caramba, perdone que lo ponga, pero Jonathan, después de tanto tiempo en las mismas, no es que yo tenga algo contra él, no, solamente es un ejemplo. Ahora ahí le cayó, pues gloria a Dios. Pero después de tanto tiempo, a ver, le cuento, 1, 2, ¿cuántos años vamos en las mismas? Esa es la idea. O sea, no es que esté diciendo y no le está exigiendo a personas que están comenzando, sino que él está mirando personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y son aletargados espirituales y no son capaces de un alimento sólido, sino que necesitan de lechita. Ahora, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva, note la expresión, necesidad. O sea, hay una necesidad en esa persona y necesita que se le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Bueno, y quiero aclarar aquí porque, hermanos, en lo positivo hay una necesidad de volver a retomar las doctrinas y hay una necesidad de volver a enseñar. De hecho, Pedro y Pablo lo dicen. No recuerdo cuál de los dos decía, para ustedes es provecho que yo les vuelva a repetir las mismas cosas una y otra vez, y cuantas veces sea necesario les vuelvo a repetir. Y si usted quiere conocer un pastor repetitivo hasta la saciedad, soy yo, porque aquí yo a usted le repito los mismos mensajes, se lo barajo de diferentes maneras, pero le digo lo mismo. Pero yo lo hago porque yo sé que esa es la mejor manera de aprender, y me quedo quieto muchas veces en lo mismo. Puede ser que usted salga de aquí diciendo, pero pastor, yo eso ya lo sé. Bueno, entonces pongámoslo por obra. Entonces se crea la necesidad de repetir, es una necesidad. El punto aquí que está tratando y negativo es, ¿cómo es posible que tenga necesidad de que se vuelva a repetir después de tanto tiempo otra vez? Se le vuelva a repetir o se le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, se les tiene que volver a enseñar el ABC. Y entonces usted se pregunta, ¿y a qué se refiere como primeros rudimentos? Bueno, los primeros rudimentos, creo yo, que son el versículo 1 del capítulo 6. Vamos, ahí están los primeros rudimentos. De eso lo vamos a ver en 8 días. Porque dice, por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Entonces estos son los rudimentos. ¿Cuáles son? La doctrina de Cristo. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esos son los primeros rudimentos de la fe en Dios, primeros rudimentos de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios, pues en verdad lo permite. Es decir, uno puede volver a esto, pero enseñar algo porque no lo saben, porque se han vuelto aletargados, porque el pastor le dio por preguntarle, por favor, defíname conversión, y dijo, ¿eso se come con qué, pastor? ¿Qué es la conversión? Aquí lo hemos enseñado hasta la saciedad. ¿Es una moneda con qué? Con 2 caras. ¿Cuáles son las 2 caras? Fe y arrepentimiento. Ahora defíname arrepentimiento y defíname fe. Eso son los primeros rudimentos, porque si yo no lo tengo claro, hermano, en mi vida, ¿cómo yo voy a enseñarle a otra persona? Yo debo tenerlo claro en mi vida. Ahora usted entiende por qué la importancia del estudio. Y yo me alegro por aquellos que están estudiando el Zoom los miércoles. Y sé que a algunos les ha costado, pero cuando Aura me manda por lo menos lo primero, las lecciones, ay, contestó las preguntas, yo contento. Otro hermano, yo contento, yo porque está haciendo el esfuerzo. Otros de pronto lo vieron tan difícil y comenzaron a leer que eso está complicado, yo mejor lo dejo. ¿Cómo vamos a crecer? Ahora note lo que dice aquí. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, santo Dios, de leche y no de alimento sólido. Ya sabemos que la leche son los primeros rudimentos, es decir, volver a lo mismo. Con todo respeto, pero qué pesar, hay muchos pastores que le enseñan lo mismo a la iglesia todo el tiempo. Hermano, yo no tengo el tiempo y yo sé que no me alcanza la vida para enseñar todo el consejo de Dios, ni para estudiar. ¿Sabe? Me falta creo que 1 o 2 materias para graduarme, y eso a mí qué me importa. Yo no me voy a graduar. Yo voy a seguir estudiando, preparándome, porque mientras más estudio me doy cuenta que no conozco a Dios. Creo que un rey le preguntó a un filósofo, ¿usted me puede describir algo así? Le preguntó sobre la eternidad de Dios. Y él le dijo, deme 24 horas. A las 24 horas, ¿qué hubo? Deme otras 24 horas. A las 24 horas, deme otras 24 horas. Por 10 días lo tuvo así. Y el rey le dice, caramba, ya, ¿no puede hablarme de la eternidad de Dios? Y le dijo, es que entre más me meto, menos la entiendo. Hermano, hay una profundidad en Dios que tú y yo no conocemos. Una niña no conocía el mar y fue por primera vez y dice, ay, el mar es muy grande, ay, el mar es salado. Y unas descripciones. ¿Conoce la niña el mar? ¿Conoces tú el mar? ¿Sabe? Eso conocemos de Dios, cositas, detalles. Si nos ahondáramos en Él y tenemos las herramientas. Nunca en la historia ha habido tanta oportunidad para estudiar y conocer a Dios como en nuestros días, por los medios que tenemos de internet. Pero no, a ti la televisión, la película, el paseíto, todo eso se lo quita. Sí, a veces ni al culto me llegan para conocer a Dios. Si no son capaces de conectarse por un Zoom, porque estoy ocupado con mi familia o con la cosa ya, qué sé yo. Bendito sea Dios.
Número 3. Esto da como resultado el hecho de ser inexpertos en lo espiritual. Pues, ¿qué más se puede esperar? Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y ahí está una referencia que lo mismo está tocando de la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Corinto? Que decíamos que Pablo tiene que decir: yo no puedo tratarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Y ya quitémonos la idea de que hay creyentes carnales. No existe en la Biblia eso. En la Biblia existe carnales y espirituales. Pero estos aletargados que no quieren crecer, que son creyentes, que son espirituales y que no quieren crecer, se les compara con los mundanos carnales. Y eso es lo que hace Pablo. Un niño, escuche, es verdad que todos comenzamos como niños espiritualmente, pero vamos a crecer. Yo mirando las sobrinas de Marlene, yo me acuerdo cuando eran unas niñitas. Mírelas ahí, uy, santo Cristo. ¿Ustedes se imaginan que las viera yo y llegaran igual como hace 7 años, 8 años? ¿Pero por qué están grandotas? Porque crecieron. Porque es anormal quedarse un niño. Y espiritualmente comenzamos como niños, sin saber nada, ni saber comer, y necesitamos, pero vamos creciendo, hasta que ya nos volvemos adultos. Por eso él dice acá, ¿cuál es el problema con la niñez espiritual? Todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, inexperto, no tiene experiencia, no sabe nada, pero es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Y cuál es la palabra de justicia? Yo creo que es la ley. Se refiere a la ley porque Jesucristo cumplió la justicia de Dios, que es la ley. O la misma palabra, o la misma enseñanza, o la misma doctrina, la palabra de justicia. Es inexperto, es decir, no sabe tomar decisiones basándose en la palabra de Dios. La madurez espiritual, hermano, el crecer en la gracia y el conocimiento del Señor es para que en nuestro diario caminar podamos tomar decisiones bíblicas. Pero si somos niños inexpertos, entonces cualquier problema no se puede tomar decisiones bíblicas. Es impresionante. Pero hermano, la respuesta a todos los pormenores de nuestras vidas están en la palabra de Dios. Los problemas que yo tengo con mi esposa, está la respuesta acá. Como le decía a una parejita o a una persona esta semana, en vez de usted estar esperando, mujer, de que su marido o su esposo le ame, y usted está reclamando que le ame, que le demuestre el amor, ocúpese de lo que a usted le toca. Sométase y obedezca a su marido. Y usted, marido, en vez de estar reclamando sujeción y respeto de su esposa, haga lo que a usted le toca. Ámela. Ya. Si yo como esposo procuro amar a mi esposa, y eso es lo que tengo que hacer, y ella como esposa procura obedecerme, respetarme a mí, hermano, vamos a vivir una armonía impresionante. El problema es que yo me vengo a este lado y yo le exijo a mi esposa lo que a ella le toca, o ella me exige a mí lo que a mí me toca, y ahí es donde entramos en conflicto. Amén. Ahí está la respuesta a sus conflictos matrimoniales. Y yo les he dicho a ustedes una y otra vez, con mi esposa llevamos años que no nos acostamos enojados, y yo creo que ya ni una hora pasa. Ni ella aguanta, ni yo también aguanto. Podemos pelear y agarrarnos las mechas. Yo soy un ser humano como usted, pero es una tontada. Arreglamos el asunto porque somos espirituales. Pero si usted es de los que le gusta dejar 3, 4 días y enojado, todo entrompados, ¿qué se llama? ¿No será que es un niño? ¿No será que es un niño y usted es un inexperto en la palabra de justicia? Es decir, la palabra de Dios no la puede aplicar a ese problemita. Le dije la vez pasada, gracias a Dios yo no tengo deudas, pero si usted tiene deudas y la Biblia dice que no tenga deudas, usted no ha aplicado la palabra de Dios y es inexperto en la palabra
de justicia. No estoy diciendo deudas que hay que tener, que son necesarias, sino deudas, usted sabe, sobre todo para eso de datacrédito. Eso no va. Y versículo 14, la última parte: solo los bien alimentados son los maduros espiritualmente. Solo los bien alimentados son los maduros espiritualmente. Versículo 14, pero el alimento sólido. Otra vez alimento sólido se refiere a una doctrina, no los primeros rudimentos, sino ya algo más pesadito. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No son niños, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. Espiritualmente hay algo ahí en el discernimiento del bien y del mal. Por eso hablaba aquí de algo moral, la ley moral de Dios que tiene que ver con el bien y el mal. Y se pueden tomar decisiones, qué es bueno y qué es malo según Dios, no según usted, no según la otra persona, sino tomar decisiones qué es bueno y qué es malo según lo que conocemos de la palabra de Dios, porque hemos alcanzado cierta madurez. Alimento sólido entonces es una palabra avanzada, una palabra que nutre, una palabra que edifica, una palabra que forma. Es decir, hermano, por eso yo vi la necesidad del Zoom para poder nosotros avanzar un poco, porque yo me quedé pensando, aquí tenemos solo 2 cultos, el domingo, el jueves, pero hay que enseñar doctrina, no hemos podido, y hay que enseñar doctrina. Yo aquí estoy enseñando la palabra de Dios y obviamente enseño doctrina, pero hay que esforzarnos, hay que trabajar más. La iglesia debe tener algo que hacer, por eso les estoy enviando esas lecciones, y esta semana son 5 lecciones, de las 6 a la 10, y usted lo hace y usted va a aprender, hermano, y se va a edificar, y usted va a alcanzar un estado de madurez, como dice acá, porque dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces el niño espiritual no va a poder alimentarse con algo sólido. Muchas veces el pastor quisiera traer algo más fuerte, más sólido, pero si hay infantilismo no va a poder, porque entonces va a ser como un material que se va a perder. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ahí está la práctica, tienen los sentidos ejercitados. Es decir, la persona madura que es sólida por la palabra va a ejercitar un ejercicio, lo va a hacer en el discernimiento del bien y del mal. Usted puede ir a 1 Corintios 14:20, donde el apóstol Pablo dice que un niño es incapaz. Mejor dicho, vamos ahí que tengo unos minuticos. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Habla otra vez de la madurez y habla de no ser niños, y en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si hay una diferencia entonces acá. Y Efesios 4:14, después lo busca, dice que el propósito de la edificación es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que creciendo en la verdad. Crecer. El peligro de la niñez espiritual, del aletargamiento. La persona que se aletarga, se queda como niña, no puede recibir alimento sólido. El pastor trae una palabra, hermano, no la puede entender, no la puede comprender. Aquí hubo una señora que estuvo con nosotros como 5 años y le dijo a mi esposa: es que no entiendo lo que el pastor me dice. Y confiado nosotros de que había sido regenerada, que había nacido nuevo, nos dimos cuenta que no. Y ella se sentaba ahí, inclusive en las primeras sillas. Obviamente tenemos el ejemplo de la hermana Virgelina, que ella nos dice y nos lo dijo: 3 años estuve yo ahí, pastor, y no le entendía ni pío. Pero después de 3 años comprendí el evangelio, y ahora es una hermana que, por cierto, saludos, ayer mi esposa habló con ella, está que viene, quiere venir, porque está enfermita.
Entonces cuando yo miro esas dos cosas, yo digo, Señor, ¿puedo tener una persona 5 años aquí, salir de acá y diciendo que no entiende lo que el pastor predica? Puede haber una persona aquí por 3 años decir que no entendió, pero entendió. En algún momento se le reventó algo. Yo quiero decirle algo, hermanos. Si bien es cierto que quien da la comprensión y el entendimiento en ese corazón es Dios por su Espíritu, también es cierto que el pastor es responsable de traer una palabra y darla, y usted como creyente es responsable, hermano, de prestar atención para que, si usted no tiene el nuevo corazón, usted es responsable de escuchar la palabra hasta que Dios le dé ese nuevo corazón. Y si usted ya tiene el nuevo corazón, usted es responsable de escuchar la palabra para su propia edificación, para no quedarse como niño, porque el niño, vuelvo y digo, es anormal, y el niño puede perder lo que tiene. Y quiero terminar con esta cita, primera de Pedro 2:2. Aunque es distinto a lo que estamos diciendo, nos va a ayudar en un punto. Porque todos comenzamos como niños. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está hablando de niños recién nacidos, y se refiere obviamente, y lo compara, que un niño recién nacido lo único que quiere es la leche materna, no quiere más. Y aquí se llama leche espiritual no adulterada, y está hablando del Evangelio. Pero luego dice, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, Pedro, aunque entiende que de pronto hay niños recién nacidos espiritualmente y ellos van a desear la leche, pero aquí hay una orden, y la siguiente. Y me llama la atención la palabra como. No está diciendo niños, sino como. Es decir, el creyente debe desear como un niño desea la leche materna. El creyente debe desear, y esta palabra leche espiritual aquí no lo vea como alimento para niños espirituales, sino véalo como un alimento que nutre. El creyente debe desear en la misma medida que ese bebé desea el seno de su mamá. Debe desear, y otra vez, la leche espiritual no adulterada. Se refiere aquí a un alimento sólido. Estamos hablando de un creyente, no importa si ya es maduro, entre más maduro sea el creyente, entre más conocimiento tenga de Dios, nunca nos vamos, hermanos, a graduar. Mientras más conocimiento y más crecimiento tenga de Dios, debe desear más la leche espiritual de Dios, es decir, el alimento sólido no adulterado. ¿Por qué? Porque solamente por ella vas a crecer, para que crezcáis para salvación. Otra vez, no entiendo por qué Jesús dijo que la vida eterna consistía en conocerlo a Él y en conocer a Dios. Yo no lo entiendo, pero está el conocimiento de Dios que de alguna manera impregna de eternidad en nosotros, porque dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y al Padre. Y la Biblia habla de crecer. Nunca la Biblia nos deja en un estado estático. El culto existe para crecer. Los estudios existen para crecer, no para tener información, no para crecer como cabezones sabiendo algo, sino para crecer espiritualmente, es decir, llenarnos y estar tanto del poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablo del poder de Dios, me refiero al conocimiento de Dios, que me ha dado un poder para vivir una vida santa, una vida que le agrade a Él, una vida que sea más como Jesús. Dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser como Jesús. Dice que fuimos predestinados para ser santos. Así que la meta de cada cristiano es llegar a ser como Jesús. Y existimos para llegar a ser como Jesús. Y esa es tu meta y esa es mi meta. No podemos quedarnos estáticos. No podemos permitir que pase otro mes, que pase otro año y yo en las mismas. No, hermanos, dejémoslo de niño y avancemos espiritualmente ahora. Aprovechemos la exposición de Hebreos, aprovechemos la exposición de Judas que tenemos los jueves, aprovechemos el Zoom que tenemos, aproveche todo lo que usted puede, pero crezca para salvación, crezcamos para salvación. Porque cuando Pedro dijo, Pablo tiene mucho que decir,
Muchas cosas son difíciles de explicar y de entender porque los intentos las tuercen, digo, pero nosotros debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de Él. Entonces, hermanos, la inmadurez espiritual no es aceptada por Dios, no es aceptada por la palabra, no es aceptada por el Evangelio. La inmadurez espiritual no es aceptada en una iglesia, y sobre todo una iglesia bíblica o reformada como nosotros. Pero otra vez, es un conocimiento que nos debe llevar a adorarle, a postrarnos ante esa majestad tan grande y rendirnos cada día y ya no pelear por cosas de la tierra. ¿Por qué pierdes tu vida en la tierra cuando la eternidad vamos a estar con Dios? Y qué bueno llegar allá con al menos con un poquito de conocimiento de quién es Dios, y porque lo adquirimos aquí y porque fue la voluntad de Dios que lo tuviéramos acá. La iglesia existe para ser edificada, para crecer en el conocimiento del Señor y de su gracia, hermano. Así que por favor, tomemos esta palabra de advertencia, y aunque la amonestación es fuerte, aceptémosla, porque tenemos algo de letargo. Amén. Vamos a orar para terminar. Póngase de pie, por favor.